En nombre de AFP Habitat y Pauta, les doy una cordial bienvenida al seminario Hablemos en Pauta, que hoy aborda el tema Sichel y Boric, los planes en pensiones de los ganadores de las primarias. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo encuentro organizado por Habitat y Pauta, en que estamos realizando un ciclo de conversaciones sobre temas económicos, temas previsionales de alto interés público. Y para esta ocasión queremos tener, como decía la presentación, a los jefes programáticos de las áreas previsionales, a los técnicos de las áreas previsionales, para conversar precisamente lo que dice el título de este encuentro que ustedes nos están acompañando. Sichel y Boric, los planes en pensiones de los ganadores de las primarias realizadas en julio, tanto en las elecciones de la izquierda como de la derecha. Para eso tenemos a dos invitados, a dos economistas, dos expertos en este tipo de temáticas, que son Claudia Sangüesa, economista, doctora en Cambridge, PhD en Cambridge, académica e investigadora, quien integra el comando y el equipo económico de Gabriel Boric. Claudia, encantado de tenerte en este encuentro. Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y a Guillermo Lefort. Guillermo es economista, también doctor de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, académico, consultor, director de empresas que integra el equipo económico de Sebastián Sichel. Guillermo, encantado y muy bienvenido hoy día en este encuentro. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, Claudia. Buenos días, Cristian. Gracias por la invitación. Este es un encuentro organizado por Pauta y AFP Habitat. Y por lo mismo, hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La idea de esta conversación, de este encuentro que estamos organizando entre Pauta y AFP Habitat, es precisamente poder entrar en los detalles de las propuestas previsionales que tienen los dos candidatos que ganaron las primarias, ¿no es cierto?, de la derecha y de la izquierda. Y precisamente queríamos partir con temas vinculados al pilar contributivo. Lo conversábamos recién fuera de cámara, antes de este encuentro, con Claudia y con Guillermo, precisamente para ir conociendo en detalle las propuestas que cada uno tiene en el pilar contributivo y después pasar al pilar no contributivo o como muchas veces se llama, el pilar solidario. Quería partir, Claudia, contigo, para preguntarte por el stock, básicamente. ¿Qué se hace en concreto, o cuál es la propuesta que hace Gabriel Boric, en concreto con los dineros que ya están en las cuentas de capitalización individual ya existentes? Bueno, la propuesta que nosotros hemos elaborado tiene como base fundamental la construcción de un sistema de seguridad social en el pilar contributivo, que creemos hoy día el sistema carece, ¿sí? Y en ese sentido, las FP, por ejemplo, quedarían en un lugar voluntario como existe hoy día el APB, ¿cierto? Pero no con un rol en el sistema, en el pilar contributivo. Y con las cuentas, con los ahorros de los trabajadores y trabajadoras que han sido ahorrados durante estos años, ¿cierto? Y sus contribuciones, que son sus contribuciones para las pensiones, ¿cierto? Se respeta, digamos, la propiedad que tienen sobre esas cuentas que ya están, ¿cierto?, a nombre de ellos, y se les da a la posibilidad, ¿cierto?, a quienes ya estén afiliados al sistema, a migrar, digamos, trasladar sus cuentas hacia el nuevo sistema en el pilar contributivo. Entonces se construye un sistema público, ¿cierto?, con una institución pública que sea capaz de recibir estos fondos, una institución pública autónoma del Estado, ¿cierto?, que proteja, ¿cierto?, estos recursos, y se siguen administrando, ¿cierto?, de manera como ha sido, ¿cierto?, la experiencia, pero cuando ellos se jubilen, se les va a tomar en cuenta, digamos, todo ese aporte que han hecho, más los nuevos aportes, porque se siguen registrando las contribuciones de todos los trabajadores,
y entonces ahí se usan esos fondos para sus mismas pensiones. Vamos a estar, Claudia, entrando en detalle precisamente en la conversación, pero para tenerlo muy claro, yo tengo 10, 20, 50, 100 millones de pesos hoy en mi cuenta de capitalización individual. Es para dejarlo en claro con los afiliados, con la audiencia que nos está viendo. Sí. Eso yo puedo, por lo tanto, de acuerdo con la propuesta que hace el candidato Gabriel Boric, yo puedo mantenerlo en mi cuenta de capitalización individual en una AFP o eventualmente llevarlo y migrarlo a un fondo administrado por el Estado. Eso es, ¿verdad? Claro, eso es con el stock. Perfecto. ¿Sí? Y vamos después con el flujo. Le quiero preguntar lo mismo exactamente a Guillermo. ¿Qué se hace con el stock? ¿Qué se hace con los dineros que hoy están en las cuentas de capitalización individual de acuerdo con el programa, con los planteamientos de Sebastián Sichel? Bueno, es un principio fundamental para nosotros que los ahorros de los trabajadores que han realizado y van a seguir realizando para financiar sus ingresos de vejez sigan sirviendo ese propósito y sean de los trabajadores, se mantengan en sus cuentas de capitalización individual, que sigan rindiendo retornos e incrementándose hasta el momento de la jubilación. Perfecto. Ahora sí creemos de que los administradores de esos fondos de pensiones pueden ser más que las AFP. Se les puede ofrecer a los trabajadores más alternativas, incluyendo otras instituciones con fines de lucro que pueden entrar a competir, incluyendo el Estado, que podría ofrecerles la administración de sus cuentas, la administración de sus fondos también a través de terceros, o instituciones sin fines de lucro que puedan participar en esta administración. Por supuesto, todas cumpliendo con requisitos que les den garantía de probidad, de buen uso y sean transparentes en el manejo de estos fondos previsionales. Guillermo, pero el principio central, propiedad de los trabajadores, son los fondos y continúan. Perfecto. O sea, el trabajador puede escoger si lo mantiene, o sea, primero quedan aposadas como siguen estando actualmente en sus cuentas de capitalización individual, decide libremente si es que lo mantiene en su actual administradora o eventualmente puede migrar, de acuerdo con lo que entiendo, a otra administradora privada, ¿no es cierto?, que genera una utilidad por eso, para beneficio propio, alguna entidad sin fines de lucro, como podrían ser, por ejemplo, las cajas de compensación, me imagino, o alguna entidad estatal. ¿Se mantiene, Guillermo, el giro único como un elemento fundamental para preservar este tema? Bueno, yo creo que hay detalles que tienen que ser definidos. Lo del giro único es muy deseable que sean instituciones que están particularmente designadas para este fin y además de que sean sujetas de regulación y de supervisión por parte de las entidades, en este caso a la superintendencia de AFP. Perfecto. Vamos ahora entonces ya quedando claro bastante qué pasa con el stock que actualmente está, que es muchísima cantidad de dinero, más allá de los 50.000 millones de dólares que han retirado los afiliados en estos tres retiros. Hoy día coincide precisamente con que se empieza a discutir esta semana esta posibilidad de un cuarto retiro o eventualmente un retiro completo por parte de los fondos. Hay 7 proyectos de ley que están presentando distintos parlamentarios, tanto de la oposición como del oficialismo, para este tema. Pero es una cantidad enorme lo que ya está aposado, lo que ya existe como stock y por lo tanto nos queda muy claro, Claudia y Guillermo, lo que los candidatos harían respecto de eso. Vamos ahora con el flujo, que es otro de los elementos muy importantes. Parto, Claudia, también. ¿A dónde irían y quién lo administra? ¿Cómo opera este tema? Y después vamos con los puntos porcentuales que ustedes proponen incrementar en materia de concesión. Vamos, insisto, con el tema de quién administra y vamos conversando ese tema. Sí, bueno, yo me adelanté en la pregunta anterior, pero la idea es ¿cierto?, crear una institución pública autónoma con representación de los varios grupos de personas involucradas, ¿cierto?, trabajadores, afiliados, jubilados, perdón, y también técnicos, digamos. Y esa institución, que es como una institución normal, ¿cierto?, de previsión social que existen en todos los países, ¿cierto?, administraría las cotizaciones o las contribuciones a la seguridad social de aquí en adelante, ¿cierto? La idea es que haya una contribución a la seguridad social
de todos los cotizantes, ¿cierto? A aumentar esa contribución gradualmente hasta que llegue a 18%, con esa cotización adicional del empleador para que tenga también un aporte, ¿cierto?, del trabajador y el empleador o empleadora, ¿cierto? Y entonces esos flujos se van administrando en esta institución pública, se van registrando los aportes desde que se empieza a contribuir al sistema. Que ahí ¿sí? empieza un poco empiezan las preguntas, precisamente para dar ¿Serían Sí. dineros que son propiedad del trabajador o se optaría más por este concepto de cuenta nocional, como opera en otras partes del mundo, por ejemplo en Suecia? No, como opera en otras partes del mundo, digamos. Sería cuenta un nocional. fondo colectivo. Claro, exactamente. Se registran las contribuciones en una cuenta nacional y los dineros se usan, digamos, van a este fondo colectivo, un fondo solidario que empezaría además a pagar las pensiones de también actuales jubilados y futuros jubilados, ¿cierto? Parte Perfecto. de este fondo... parte de este contribuciones a la seguridad social, parte de este fondo colectivo, por eso nosotros lo llamamos más capitalización colectiva, porque en el fondo se va a mezclar, ¿cierto?, el fondo de los flujos, ¿cierto?, con quienes migren a este sistema también, con el stock, y eso se va a administrar con una forma como de capitalización colectiva mezclada con las contribuciones de los actuales contribuyentes, digamos. Ok, Entonces, pero el sistema, Claudia, de flujos, no de stock, termina, por lo tanto, con el sistema de capitalización individual tal como lo conocemos ahora, de contribuciones de propiedad de los trabajadores, ¿verdad? Son cuentas nacionales, como decía yo. Son registros de sus aportes que, claro, no es una propiedad individual, sino que es un sistema colectivo. Perfecto. Y solidario. Perfecto. Sí. Vamos a seguir conversando porque hay muchísimas preguntas respecto a esto. Guillermo, en el caso del flujo, vuelvo al tema, ¿cuál es la propuesta que hace el comando de Sebastián Sichel respecto y ahí discutiremos y conversaremos respecto de la cantidad de puntos porcentuales que ustedes proponen de incrementar? Pero ¿qué pasa con el flujo? Ya nos contaste qué pasa con el stock, ¿qué pasa con el flujo ahora? ¿A dónde va y quién lo administra? Bueno, la idea de que el flujo siga siendo parte del sistema de capitalización individual, de que siga alimentando las cuentas de los trabajadores. Perfecto. Nosotros no creemos en un sistema de reparto. Nosotros no creemos que sea conveniente intentar redistribuir inter o intrageneracionalmente a través del sistema contributivo. Creemos que para eso está el pilar solidario financiado por rentas generales de la nación. Perfecto. Y para eso hay razones bastante de fondo, ¿no? Y eso, Guillermo, perdón, serían administrados, se mantendrían las actuales AFP con mayor competencia, como tú planteabas, de otros actores privados y eventualmente un actor público, ¿verdad? Exactamente. Eventualmente también un actor público. Y hay algo que discutir, y es que es necesario y conveniente separar el sistema de administración de cuentas del sistema de administración de fondos. Perfecto. ¿Okay? El sistema de administración de cuentas puede ser más centralizado, como es, por ejemplo, en el caso sueco, y el sistema de administración de fondos más descentralizado, es decir, con un número mayor de actores, más allá de las actuales. Yo me río porque eso es una de las propuestas que hizo en su minuto Andrés Velasco. Estoy pensando en el pasado, digamos, de Sebastián Sichel, político vinculado con el exministro de Hacienda, y que efectivamente todavía queda algo en esa separación de la gestión, ¿no es cierto?, muchas veces de la recaudación o el mismo pago, que es ir disectando, ir separando cada uno de los eslabones que tiene la industria, la actividad previsional. Solo para yo creo que en eso, perdona, pero yo creo que las ideas no tienen... No, seguro. Las ideas se comparten y a través del diálogo y el convencimiento podemos hacer las propias, todas ellas. Absolutamente. Y, bueno, mejor si se llevan a cabo. Absolutamente. No creo que tengan... Ya, perfecto. Está bien. Les recuerdo que estamos en un encuentro organizado por AFP Habitat y Pauta. Sichel y Boric, los planes en pensiones de los ganadores de las primarias. Nos están siguiendo, me cuenta una audiencia bien importante.
Una última cosa, Guillermo, que es que, por lo tanto, se pueden elegir y no se va a imponer, no se va a establecer una obligación de que vaya a determinada parte, sino que el afiliado, en este caso, o el cotizante, va a poder elegir las distintas alternativas que van a existir si es que, obviamente, Sebastián Sichel logra la presidencia de Chile. Eso es, ¿verdad? Se pueden elegir las distintas alternativas, ¿no es cierto? Perfecto. Y es necesario entender de que esto forma parte de un proceso también de acuerdo y de diálogo. Y nosotros estamos abiertos a que a alguna parte de esas nuevas contribuciones puedan ir algún tipo de fondo más de tipo de seguro colectivo, que pueda tener que ver ya sea con algún sistema de ahorro o algún sistema de seguro de longevidad. Pero eso forma parte de la discusión Por supuesto, posterior. por supuesto. Nuestro principio central es que vaya a cuenta individual. Y cuenta de capitalización individual. Claudia, vuelvo en el caso de ustedes. Perdón, tú ibas a comentar algo. Sí, no, que para nosotros quería agregar dos cosas. Uno, la idea de que los flujos vayan a un nuevo sistema, ¿cierto? Al sistema público, tiene que ver justamente con lo que yo decía al principio, que es la construcción de un sistema de seguridad social, ¿sí? Y en el fondo esto está ligado también a un compromiso del sistema público de pensiones, de entregar también pensiones que cumplan, dicen cierto los abogados, yo lo he aprendido mucho, que cumplan con los principios de la seguridad social. Y en ese sentido, dos personas que, por ejemplo, han contribuido lo mismo durante su vida activa y se jubilan en el mismo momento, en el tiempo, deberían tener una pensión vitalicia del mismo tamaño, ¿sí? Independiente y de esa manera, eso para nosotros es como, detrás de eso está la solidaridad en el fondo, ¿cierto? En este momento, ¿cierto? El sistema de capitalización individual no produce eso, porque todo depende un poco de cómo se invirtieron los fondos, a las mujeres sobre todo se les impone una tabla, ¿cierto? De mortalidad distinta, y eso no se genera, ese principio de seguridad social no se genera. Entonces esa es como la idea, ¿sí? Claudia, sigamos contigo respecto de qué características tendría este administrador estatal. Me interesa mucho, tú nos contabas ya más o menos cómo sería, quiénes lo formarían, de algún modo diste algunas pinceladas de gobierno corporativo, de lo que podría tener, quiénes podrían participar, pero me interesa dos cosas. Uno, qué costos tendría, qué comisiones podría cobrar, cuál sería el costo de esta administración, y segundo, cómo absorbería el costo del pago a administradores, porque probablemente le gestionarían empresas privadas, grandes fondos internacionales, ¿no es cierto?, afuera. Y lo segundo tiene que ver con cómo se traspasarían, cómo serían traspasando eventualmente los fondos desde las personas que quisieran, desde el stock, emigrar a este fondo público. ¿De qué manera, con qué escalonamiento sería? Porque es imposible pensar en migrar decenas de millones de dólares sin afectar el mercado de capitales, es por eso. Bueno, por una parte, los fondos obviamente ahorrados no todavía funcionan y se están invirtiendo. La importancia sí, y en ese sentido creemos que nuestra propuesta no afectaría de manera, en ese sentido, el mercado de capitales. Hay un stock de ahorros que va a seguir invertido. Lo importante sí, en nuestra opinión, es que esos fondos gradualmente pensamos tengan reglas de inversión que estén relacionadas, ¿cierto?, con las preocupaciones que hoy día en la sociedad, como son, por ejemplo, la crisis climática, ¿sí? Nosotros no sabemos exactamente hoy día si las actividades en las cuales se están invirtiendo esos recursos, por ejemplo, cuál es la huella de carbono de esas actividades. Y queremos tratar de exigir, ¿cierto?, a esas inversiones reducir esta huella de carbono que es importante para la crisis climática. No sabemos tampoco si esas inversiones, digamos, están hechas en empresas, por ejemplo, que están respetando la legislación laboral y ese tipo de cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué forma tiene? Nosotros habíamos pensado en una especie como de consejo, directorio, ¿cierto? Donde puedan haber aproximadamente 7 personas, donde haya una proporción equivalente de hombres y mujeres, representantes
elegidos de trabajadores, del grupo de trabajadores, grupos de afiliados. Incluso podría pensarse en una tercera persona elegida por las empresas, también como en el Banco de Previsión Social en Uruguay. Y a nivel, perdona Claudia, y a nivel, perdón, de comisiones, es que es muy importante, costo del sistema. Sí, ¿Cuánto se le cobraría actualmente a los trabajadores? En realidad los costos no van a ir cobrados de manera individual, ¿cierto? Sino que se van a financiar de alguna manera internamente como un sistema público, una institución pública, ¿cierto? Va a ir un costo alternativo ahí. No hemos, la verdad, calculado específicamente el costo, ¿sí? Pero pensamos que va a ser un costo mucho menor del actual, porque obviamente hay economías de escala en la administración de estos fondos. No, lo pregunto, ¿sí? Claudia, por lo siguiente, porque cuando uno lleva a veces se producen confusión de conceptos, digo, en la gente habitualmente, porque cuando uno lleva, por ejemplo, el costo que actualmente cobran las administradoras de pensiones, pero lo lleva al stock, no al flujo, porque se cobra por flujo, ¿no es cierto? Al stock, está en torno al 0,40, 0,50, y eso es muy competitivo a nivel internacional. Eso lo muestran los datos. Entonces, lo pregunto porque un costo de una administradora estatal tendría que ser mucho más bajo para realmente ser competitivo, pero con cargo al fisco, por lo que entiendo, no con un cargo a los trabajadores, de acuerdo con lo que ustedes plantean, ¿no? Sí, ahí sí, la idea es que ojalá esto sea al menos igual de competitivo, ¿cierto? Y en términos internacionales. Y ahí tenemos que, digamos, podría haber nosotros pensamos que en este fondo también haya un aporte fijo, ¿sí? Fijo de recursos públicos, que sea como un fondo de financiamiento tripartito, entonces haya el flujo de las contribuciones sociales de los trabajadores, de los empleadores, y también hay un aporte del Estado. Perfecto. Y ese aporte destinado, digamos, en parte a financiar este costo de administración, que no debería ser más alto de eso, eso es. Perfecto. Voy con Guillermo Lefort, a cargo del programa en materia de pensiones o el técnico en materia de pensiones del candidato Sebastián Sichel. El aumento en la tasa de cotización. ¿Qué es lo que están planteando ustedes? Hoy, en la palestra, en la mesa, está el tema de los 6 puntos en el proyecto del gobierno, un proyecto que lamentablemente no ha avanzado mucho en este tema, ¿no es cierto? ¿Cuánto están pensando incrementar en puntos porcentuales la tasa de cotización actual, que iría evidentemente de acuerdo a la propuesta de ustedes, a cuentas de capitalización individual? Y segundo, ese aumento del flujo, ¿hacia dónde va? ¿100% capitalización individual o habría algún mix como lo está planteando el proyecto del gobierno o como lo planteó también el proyecto anterior de la presidenta Bachelet? Bueno, en primer lugar, déjame decirte que yo soy parte de un equipo en que estamos trabajando en estas propuestas para la candidatura de Sebastián Sichel. La idea sí es de que sean 6 puntos adicionales para mejorar los parámetros del sistema de capitalización individual, parámetros de que necesitaban ser corregidos hace muchísimo tiempo atrás y que el sistema político falló en arreglar. Y por eso es de que hemos tenido estos problemas en materia de tan reducidas pensiones, tan reducidas tasas de ¿cómo se llama?, de reemplazo. La idea es que estos 6 puntos vayan en principio a la capitalización individual y que se pueda considerar algún aporte adicional para reforzar otras áreas, digamos, que son también importantes de reforzar, como sistemas de seguros de carácter colectivo, fundamentalmente ligados al riesgo de sobrevivencia y a las diferencias que se generan en materia de pensiones por distintos riesgos de sobrevivencia, que por una parte tienden a perjudicar a la mujer, pero también tienden a perjudicar realmente a la gente con mejores condiciones de salud, que no son precisamente los más pobres. Por lo tanto, es un desafío interesante y no muy fácil de solucionar.
Perfecto. Por lo tanto, entonces, Guillermo, teniendo o incorporando algunas ideas de seguros, por ejemplo, se ha planteado mucho, por ejemplo, seguros de cuarta edad en su minuto, la idea sería que estos 6 puntos vayan entonces a capitalización individual. ¿Hay alguna idea Sí. o algún horizonte de tiempo, por ejemplo, para esto? Bueno, la verdad es de que el problema del timing está relacionado con la debilidad del mercado del trabajo. Claro. Y ahí habrá que regularlo junto con otras medidas. Creemos que es súper importante entregar incentivos para el desarrollo del mercado laboral formal, porque este es de donde se obtienen las cotizaciones previsionales y lo que da todo su sistema de seguros y apoyo a los trabajadores. Por lo tanto, en el programa se consideran también otras medidas que tiendan a generar ese estímulo. Y este aumento de cotizaciones tiene que hacerse gradual en el tiempo porque significa un desestímulo, un actuar en contra, pero que resulta ser absolutamente necesario. Creemos Perfecto. que el hecho, además de que vayan a capitalización individual, ayuda a mitigar en parte el efecto empleo que tienen estas alzas de cotización. Perfecto. Quiero volver, muchas gracias, Guillermo. Quiero volver a Claudia con una pregunta, que es que ustedes plantean que respecto del stock se permita la posibilidad de elección, de libertad de elección entre mantenerse en el sistema de capitalización individual o emigrar a un sistema más colectivo o solidario, como lo plantean ustedes. Pero en el flujo no. ¿Por qué se produce esa contradicción? Que en una parte sí se permita elegir y respecto de lo que viene no se permite elegir. Sí, es que no estamos pensando, no es un principio, digamos, del sistema esto de la libertad de elección, sino que es la forma en la cual los países en general hacen reformas estructurales en su sistema. Por ejemplo, cuando se hizo la reforma del sistema actual de pensiones, también los nuevos cotizantes todos empezaban a cotizar en el nuevo sistema y se les permitió a los antiguos elegir también voluntariamente trasladarse hacia el nuevo sistema. Y de hecho hoy día mismo nosotros en Chile tenemos más de 600.000 jubilados del sistema antiguo, ¿sí? Entonces esa es la forma en la cual en realidad es un principio, es la gradualidad con la cual tú implementas una reforma estructural, más bien esa es la idea. Por eso es voluntario para los ya afiliados en el sistema. Yo hablaría de eso, ¿no? De voluntariedad de migrar hacia el nuevo sistema. La experiencia internacional, en todo caso, en la materia, por lo que se ha visto en los países que han migrado, que han hecho estas reformas más estructurales, ¿cierto? Es que la gran mayoría de las personas migra, ¿cierto? 80% más o menos migra hacia el nuevo sistema, queda un pequeño porcentaje de personas. Justamente estas reformas estructurales se hacen en momentos en que básicamente, excepto en Chile, digamos que se hizo en dictadura, en general en democracia estas reformas estructurales se hacen porque hay una demanda de cambio y una necesidad de cambio, ¿sí? En eso, perfecto. Estamos conversando con Claudia Sangüesa, economista, doctorada en Cambridge, académica e investigadora, que integra el comando económico de Gabriel Boric, y con Guillermo Lefort, también economista, también doctor de la UCLA en Estados Unidos, académico, consultor, director de empresas, que integra el equipo económico de Sebastián Sichel. Les recuerdo que es un seminario, este es el segundo encuentro de un ciclo de conversaciones sobre temas económicos, previsionales de alto interés para la ciudadanía, para los afiliados, que organiza Pauta y Hábitat. Y precisamente porque estamos acompañando por Hábitat, es que hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Hábitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Hábitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Quería pasar, Guillermo, al tema de pilar no contributivo. Y me quiero agarrar y quiero partir con una pregunta que es para los dos, tanto para Guillermo como para Claudia, de una declaración que ayer hizo la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox. Está en pauta.cl la noticia. Lo que ha fallado es la mezquindad del pilar solidario. Eso es lo que dice Alejandra Cox. Los principales sistemas de pensiones del mundo, los mejor rankeados, por ejemplo, el estudio Mercer, que es habitualmente una suerte de biblia de los mejores sistemas de pensiones, Holanda, Suecia, el mismo Dinamarca, destinan alrededor de 10 puntos del PIB al tema del pilar
no contributivo, a través del pilar solidario. No desde la contribución individual de las personas, sino desde el aporte que hace el fisco. En Chile solamente 1,2% del pilar solidario. Entonces, las cotizaciones contributivas sí aportan entre un 10 o 20% del Producto Interno Bruto. Se produce esa brecha, esa diferencia respecto, ¿no es cierto?, de algunos modelos como el sueco o el danés respecto del chileno. Y pareciera ser que, para más que redefinir la estructura de quién administra, lo que demanda la ciudadanía hoy es un aporte más decidido del Estado en esa dimensión. En esa dimensión exactamente, ¿cuál es la propuesta de Sebastián Sichel, Guillermo Lefort? Bueno, yo creo que lo que la ciudadanía demanda son mejores pensiones, ¿no? Yo creo que ciertamente eso requiere de modificar los parámetros del sistema, tal como conversado para la parte contributiva, en una cosa más o menos significativa. Y lo segundo que requiere es un pilar solidario más fuerte. Es cierto que la cantidad de recursos que nosotros ponemos de parte del Estado para el financiamiento de las pensiones es relativamente escasa y tiene que incrementarse. Parte de esto se puede explicar por el hecho de que nosotros somos un país de ingresos medios y nos estamos comparando con países que son ricos, que tienen 2 o 3 veces el ingreso per cápita de que nosotros disponemos, y eso también hay que tenerlo en consideración. Ahora, yendo directo a la pregunta, nuestra propuesta, la propuesta de Sebastián Sichel, es moverse hacia una versión básica universal, una movida gradual hacia esto que tiene lo interesante que hace muy buena la compatibilidad entre los dos sistemas. Llegando, perdón, Guillermo, llegando a un estadio más o menos de ingresos de cuánto con esa pensión universal. Bueno, en un primer momento como de unos 180.000 pesos mensuales, digamos, básicos entregados por el Estado. Que no puede ser universal inmediatamente, hay todo un plan de gradualidad, pero lo interesante es de que todos los ahorros que tengan los trabajadores se agregan a esta pensión básica. Perfecto. De tal manera de que los incentivos para ahorrar y para participar en el sistema de capitalización individual se mantienen íntegros, porque no hay ningún descuento. Para todo el mundo parte de esa pensión básica universal y de ahí en adelante sus ahorros le van contribuyendo a conseguir una pensión más elevada. ¿Hay alguna estimación claro. Sí, perdón, Guillermo, ¿hay alguna estimación de qué porcentaje del PIB se tendría que destinar para hacer ese incremento, ese upgrade, hasta los 180.000 pesos más o menos? En la etapa que nosotros consideramos para el próximo gobierno se estima un costo de algo menos de 1% del PIB. Adicional, es una etapa sería, que ¿no? no es completa, adicional, vale. Sí. Perfecto. Por lo tanto, estaríamos llegando sobre 2% del PIB, o en torno a 2% del PIB 2,2. para la contribución total, digamos, que haría porque es algo menos de 1, para la contribución total que haría. Pero Perfecto. ahí, con eso lograríamos de inmediato un aumento de pensiones para todo el mundo del orden de 50.000 pesos mensuales como mínimo, porque los que están hoy día jubilados con las pensiones solidarias también tendrían este incremento gracias a esta nueva forma de cálculo. Perfecto. Claudia Sangüesa, desde la mirada de Gabriel Boric, ¿cuál es la propuesta Sí. que hace el candidato en materia de el pilar no contributivo, el pilar solidario? Sí, creo que en eso hay bastante más coincidencia, ¿cierto? Nosotros estamos pensando en un pilar no contributivo universal también, de carácter universal y ciudadano, para cada adulto mayor, mayor de 65 años, tenga una pensión básica igual para todos, ¿sí? Y sobre eso vienen los beneficios del pilar contributivo, ¿sí? sobre esa pensión. Entonces se complementan. Los sistemas más tradicionales de prestación definida, ¿cierto? Que no es lo que estamos considerando nosotros, usualmente integran estos sistemas, ¿sí? Y tienen años de cotizados mínimos para acceder al pilar contributivo. La gracia que tiene el sistema que estamos pensando nosotros
es que no importa cuánto haya contribuido, siempre va a haber alguna prestación en el pilar contributivo que se va a sumar a la pensión no contributiva, que habíamos pensado en un nivel, todavía eso hay que conversarlo, ¿cierto?, con de ahora en adelante, ¿cierto? Se hizo para la primaria, ¿cierto? Claro. Pero habíamos pensado en un nivel equivalente al costo per cápita de una canasta de consumo para un hogar donde viven solo adultos mayores, que fue calculada, de hecho, por la Universidad Católica hace algunos años atrás, que equivale hoy día a 250.000 pesos. Perfecto, ¿sí? perfecto. Es el costo para mediano, ¿cierto?, de esa canasta para ese hogar de consumo, ¿cierto? Entonces, hemos pensado en 250.000 pesos, que hoy día, si hoy día se hiciera eso, costaría 3,5% del PIB, ¿cierto? Lo que adicionalmente corresponde a un 2,3% adicional. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Eso. Los quiero pasar a otro tema que tiene que ver con una información muy reciente que acaba de salir, la encuesta de la Universidad Católica. El tema empleo es una buena noticia porque hay un quiebre en la tendencia. Se crean 462.000 empleos en julio, obviamente en 12 meses, y hay un salto en la tasa de ocupación llegando a más del 50%, al 50,7%, respecto al algo sobre 48% que estaba el mes anterior. Con ese contexto, con esta información nueva que existe, quiero partir, Guillermo, por ti. ¿Se justifica un cuarto retiro? Eso, además, en un contexto en que el IFE se acaba de anunciar por parte del presidente Sebastián Piñera que se extiende hasta fines de año. Con estos datos nuevos en materia de empleo, no de desempleo, de creación de empleo, ¿se puede justificar la discusión de un cuarto retiro? Y después le quiero preguntar lo mismo a Claudio Sangüesa. Yo creo que no se justifica. El cuarto retiro es una muy mala propuesta de política pública, tal como fueron muy malas políticas públicas los 3 primeros retiros. Lo que se debe hacer, lo que se hizo fue tarde, pero se hizo lo adecuado en el sentido de hacer transferencias bastante importantes a las familias para pasar el tiempo de la pandemia y el encierro. Ahora vemos que la economía está reaccionando, primero con fuerte demanda y después ahora con creación de empleo, una vez de que se han levantado las restricciones. Perfecto. El apoyo ahora tiene que ser a la creación de empleos formales, porque la gente puede vivir solamente a costa de lo que obtiene a través de su trabajo. Las otras son solamente paliativos y complementación. Perfecto. ¿Qué es lo que ha planteado precisamente el candidato Sebastián Sichel? Claudia, con estos nuevos datos de empleo que acaban de salir, son muy, muy frescos, ¿se justifica un cuarto retiro desde las cuentas de capitalización individual de las AFP? Mira, todavía la crisis todavía tiene un porcentaje importante, ¿cierto? Hay una vuelta como divergente, una recuperación divergente, como la hablan, ¿cierto? Todavía hay sectores económicos muy dañados. Y la gente además tiene mucha incertidumbre acerca de lo que pueda pasar. Y yo creo que nuestro sistema de protección social lamentablemente no les da certeza, ¿cierto? No les disminuye mucho la incertidumbre. Y lo que creemos, por lo menos, es que tampoco se puede abandonar eso, ¿cierto? Abandonar o dejar que en lo posible la gente no tenga esa incertidumbre. No se puede dejar que viven con eso. Creemos que deberían haber reformas importantes en otros pilares del sistema de seguridad social, ¿cierto? Como es desempleo y salud, por ejemplo. Pero todavía eso la gente no lo percibe de manera relevante. Pero Por Claudio, ejemplo, para entender la respuesta, sí. Pese a estos datos, desde Gabriel Boric, ¿igual mantendrían la discusión o la verdad que es algo que tendría que discutirse, pero eventualmente no considerarse, o sea, después de una discusión este tema? Entiendo que está en discusión. O sea, aparte hoy día, ¿pero ustedes son partidarios de un cuarto retiro o no en el contexto de las cifras que han salido ahora? IFE, la novedad que hubo ayer por parte del gobierno, y en el caso de la creación de empleo ahora.
Sí, digo, en lo posible, ojalá que las personas no recurran a estos ahorros que son para sus pensiones en el futuro, ¿cierto? Pero también se necesitan, como ya dije, una reforma más estructural en el sistema de seguridad social, ¿sí? Eso es, y está en discusión, digamos, internamente si apoyar esto o no, y depende un poco de lo que se logre hacer alternativamente, Perfecto. creo yo. Pero lo que no se puede hacer hoy día, con todas las incertidumbres que hay, y además el tema con la legitimidad del actual sistema, lo que no se puede hacer es como dar la sensación de abandono, ¿sí? Eso no se puede hacer. Perfecto. Esa es la evaluación. Antes de ir a las preguntas de la audiencia, quiero cerrar con una pregunta muy, muy específica y muy corta que ojalá me la puedan responder de la manera más sucinta posible, Guillermo. En el programa que están evaluando ustedes de Sebastián Sichel, ¿está considerada hacia futuro la posibilidad de aumentar la edad de jubilación de los trabajadores? Bueno, el programa es para un periodo de gobierno y en ese contexto no está considerado, no es parte de la propuesta, pero yo creo que en la medida que sigamos avanzando en materia de salud, como ha avanzado este país y aumento de la esperanza de vida, es una cuestión que es necesario abordar. Perfecto. Claudia, la posibilidad de aumentar la edad para hombres y mujeres, eventualmente igualando la edad de jubilación de la mujer a la de los hombres, como ocurrió en otras partes. ¿Está considerado eso en el programa de Gabriel Boric? Bueno, en parte, no en el pilar contributivo, sí, pero sí en el pilar no contributivo, porque el pilar no contributivo sigue las mismas reglas del actual sistema de pensiones solidarias, que efectivamente las personas tienen acceso a él solamente a los 65 años, hombres y mujeres. Entonces, esa discusión creo que, y eso lo hemos planteado otras veces, ¿cierto?, tiene sentido en un sistema público, ¿cierto?, de pensiones, y queremos dejar la puerta abierta para conversarlo, ¿cierto?, en el futuro, en el contexto de que tengamos un sistema público de seguridad social en el pilar contributivo, ¿sí? Perfecto. Habíamos hecho un llamado a nuestra audiencia a que pudiera participar a través de preguntas. Me avisan acá por interno que nos han llegado un montón de preguntas. Hubo que seleccionar algunas. Y me gustaría partir para que fueran mostrándose en pantalla algunas de las preguntas que nos llegó de la gente que nos está siguiendo. A ver, los países con sistemas de reparto, dice, han debido duplicar o triplicar lo que se cotiza en Chile, que es, ¿no es cierto?, la actual tasa del 10% del sueldo imponible, para evitar déficit. ¿Por qué en Chile un sistema de reparto podría ser sustentable? Me imagino que es una pregunta para Claudia Sangüesa. Bueno, dos cosas ahí en la respuesta. Primero, el sistema que nosotros estamos planteando no es de reparto puro, es un sistema que contiene ahorro colectivo o capitalización colectiva, ¿cierto?, con solidaridad intergeneracional. Entonces es un sistema en realidad mixto en sus fuentes de financiamiento, ¿sí? Y segundo, entonces básicamente no estamos considerando un puro sistema de reparto tradicional, ¿sí? Pero en segundo lugar, Chile, independiente de si es un sistema de capitalización individual o si es un sistema de capitalización colectiva, como es el que estamos planteando nosotros, necesita de todas maneras aumentar las contribuciones a la seguridad social. Eso ya es un hecho, digamos, que se ha discutido en varias mesas, digamos, de conversación. Nosotros tenemos efectivamente este 10, 12%, casi si consideramos los costos de administración, pero el promedio de la OECD es del 20%. Un país como Suecia, por ejemplo, contribuye 18,5%, donde 16% al sistema de seguridad social y 2,5% a capitalización individual, ¿cierto? En general, los países, el Uruguay contribuye 22,5%. Nosotros estamos planteando aumentar eso porque se necesita aumentar. De hecho, en parte el problema hoy día tiene que ver con que el aporte durante la vida activa, ¿cierto?, fue menor al que debería haber sido, ¿sí? Y pensamos que eso es una necesidad de todas maneras de contribuir más durante la vida activa para asegurar una pensión que además por el tema también de envejecimiento de la población
independiente del sistema nuevamente, necesitas más fondos para cubrir más años de vida inactiva, ¿sí? Perfecto. Ahora, hay modelos, por ejemplo, el modelo portugués, que es un modelo que yo le he escuchado alguna vez a gente del comando de Gabriel Boric, que es un modelo que les parece interesante, atractivo, tiene tasas de contribución de más del 30%. ¿Habría que converger a llegar sobre el 20% o no? Sí, conversamos eso. No, no, nosotros no estamos siguiendo un modelo portugués para pensiones. Para pensiones no. Lo citaron en algún minuto, pero era Por eso lo por el pregunto. proceso constituyente, ¿sí? Perfecto. Para pensiones estamos mirando mucho más, por ejemplo, Canadá y con varios países europeos que tienen cuentas nacionales. Suecia, obviamente, que es el creador, pero Polonia también, hay otros países que han adoptado, Noruega también, han adoptado mecanismos de cuenta nacional. Muchas gracias, Claudia. Vamos con otra pregunta. Cristian, ¿podría decir algo sí, yo respecto a esto? Absolutamente, Guillermo. Porque toda la razón. creo que es súper importante aumentar las tasas de cotización, pero también creo que no son sustentables los sistemas de reparto. Los sistemas de reparto han mostrado que tienden a fallar en todas partes del mundo porque no se cumplen con las condiciones, digamos, demográficas necesarias para que funcionen. Y además porque en muchos lugares el hecho de que los beneficios tienden a ser dirigidos por decisiones de carácter político intervenidas, tienden muchas veces a generar importantes injusticias y arbitrariedades y distorsiones. Yo creo que ese es un riesgo importante que tienen los sistemas de reparto, que los sistemas de capitalización individual no tienen. Además, con legislación propia en el caso del pilar solidario, creo que también se puede lograr efectos mucho más importantes en términos distributivos. Y quizás también solamente complementar desde el punto de vista de la conversación, la pregunta es que con 10% es una realidad, probablemente con 18 o 20% en el actual sistema las pensiones serían evidentemente el doble. Entonces también es un elemento que hay que tomar en consideración para comparar peras con peras, como actualmente se dice. Muchas gracias, Guillermo, vamos con otra pregunta que habíamos enunciado ya. ¿Cuál es la propuesta de ambos para el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas? Parto, Guillermo, contigo para que sigas con la palabra y voy después a Claudia. Nosotros no estamos haciendo una propuesta de cambio para el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Creemos que eso tiene que ser en algún momento abordado y estudiado en conjunto con todo el sistema de la carrera militar, porque creemos de que está íntimamente relacionado el sistema de previsión que ellos tienen con la forma que tiene la carrera militar, y eso forma parte de una reforma mucho más integral y mucho más amplia, que no es únicamente propia de lo que se refiere a aspectos previsionales. Creemos que la previsión para el general de la población es distinta. Perfecto. Claudia Sangüesa. Sí, en nuestro caso sí estamos considerando cambios ahí. Creemos que parte de nosotros, bueno, yo estuve en la Comisión Bravo también y lo conversamos, ¿cierto? Parte importante de los expertos ahí aseguraban que este sistema paralelo básicamente generaba una distorsión, digamos, en el sistema mismo, en los principios de la seguridad social, que uno de los principios es que se trate de manera no discriminatoria a las personas y a los ciudadanos, ¿sí? Entonces, este sistema genera esa distorsión, pero sin embargo no queremos construir el sistema público, ¿cierto? De manera que puedan ingresar en este mismo sistema público y considerar, ¿cierto? Como todos los sistemas públicos, quizás hay algunas diferencias que hacer por la naturaleza de los trabajos, ¿cierto? Hay que pensar eso, pero que ellos contribuyan también a este sistema público y se generen los beneficios de este sistema también. Va a decir, ¿sí? ¿se unificaría el actual sistema que ustedes proponen con el eventual de las Fuerzas Armadas? ¿Las Fuerzas Armadas serían absorbidas, por decirlo de una manera, por este sistema? Claro, esa es la idea, que sea en el mismo sistema, que todos compartamos el mismo sistema. Ellos también tienen una contribución, hoy día la hacen, ¿cierto?, de cerca del 11%, ¿sí? Y por lo tanto también incluir un aumento también gradual de sus mismas contribuciones, ¿cierto? Y
y que puedan acceder como todos los ciudadanos Es un tema, de es los un mismos sistema de reparto beneficios. puro. La diferencia es que tiene una edad de jubilación muy alta, precisamente porque la carrera militar no se ha actualizado y efectivamente todavía hay gente que pasa a retiro, el nombre técnico que tienen, a los 40 y algo o a los 50 y algo, y evidentemente les queda una vida por la expectativa de vida, por la esperanza de vida que actualmente hay en Chile, de 30 o 40 años eventualmente. Pero me queda clara la respuesta entonces que se fusionaría o se absorbería. Vamos con otra pregunta de nuestra audiencia. Tengo 67 años y estoy pensionado. ¿Qué garantías me da un eventual gobierno de Boric de que no bajará el monto de mi pensión actual? Claudia Sangüesa. Sí, ese es un tema interesante porque en el fondo hay distintos grupos aquí de la población y obviamente hay un grupo que son los ya jubilados, sobre los cuales nosotros tenemos contemplado en el sistema, en el cambio, que se complementen sus actuales pensiones. En ningún caso reducirlas, para nada, sino que complementen de acuerdo a las reglas de asignación de los nuevos beneficios. Perfecto. Pensamos que esas pensiones van a aumentar, digamos, con estas reglas, ¿sí? Guillermo, y en el caso, perdón, muchas gracias Claudia, y en el caso Guillermo de Sebastián Sichel, un poco me imagino lo mismo, es decir, se incrementa, como dice Claudia, precisamente por el fortalecimiento del pilar solidario, ¿no? Yo le diría, sí, señora, usted tiene asegurada su pensión en UEF, en el actual sistema, y eso es algo de que nosotros nos aseguramos que se respete manteniendo la capacidad del sistema de sostener pensiones en el futuro. Y eso será complementado con el fortalecimiento del pilar solidario, con la idea de esta pensión básica universal, digamos, que sería adicional a lo que está retirando actualmente. Pero eso puede tomar un poco de tiempo si es que su nivel de ingresos es más bien elevado. Perfecto. ¿Vamos con alguna otra pregunta? Acá a la parte de producción. ¿Con qué criterios se pagarán las jubilaciones en el sistema colectivo? ¿Se pagará la misma jubilación a una persona que ganaba 500.000 y a otra que ganaba 1,5 millones? Son ejemplos, me imagino. ¿Qué pasa con los que nunca aportaron? Una pregunta, me imagino, para Claudio Sangüesa. Ahí sí. Sí. Las jubilaciones en el nuevo sistema se pagarán con lo que nosotros llamamos beneficios calculados como de cuentas nacionales. Entonces, el sistema registra todas las contribuciones, incluso de los independientes, ¿cierto?, durante su vida activa, y con una rentabilidad que se llama nocional o una rentabilidad pública, que es igual para toda la generación, ¿cierto? Se amplifica, digamos, estas contribuciones, obviamente, con esta tasa de interés pública, que amplifica esta contribución y se calcula como una renta vitalicia con una tabla de mortalidad UNICEF, ¿cierto? Una renta vitalicia para esas personas, ¿sí? Esa es la fórmula de cálculo, ¿sí? Para eso, entonces, obviamente que la persona que ganaba 500.000 pesos durante toda su vida, ¿cierto? Estoy asumiendo eso, y 1.500.000 pesos durante toda su vida van a tener distintos niveles de pensiones, porque van a haber contribuido un 18% distinto, ¿cierto? Cada uno de ellos. Sin embargo, si han contribuido durante toda su vida activa y calculamos por ejemplo, con una rentabilidad nocional. Hoy día mismo, si uno hace el ejercicio, ¿cierto?, una persona que ganó 500.000 pesos durante toda su vida y consideramos una rentabilidad nacional equivalente al promedio de rentabilidad real que han tenido los fondos en el C, ¿cierto?, 8%, esa pensión tendría una tasa de reemplazo mucho mayor que la actual, ¿sí? Claudia, y más igualitaria. Dos preguntas en eso. ¿Ustedes tienen actualmente, voy Guillermo al tiro, ¿tienen alguna idea de cuánto sería esta, no sé cómo llamarlo, tasa de interés técnica nacional actualmente, más o menos, prevista hacia futuro? Hacia futuro. Hemos hecho algunos ejercicios, pero eso estamos en conversaciones, de hecho, con expertos a nivel internacional para poder determinar un poco mejor las fórmulas de determinación de esa rentabilidad nacional.
Okay. Por cómo es nuestro sistema, o por lo que estamos nosotros pensando en realidad, como es nuestra propuesta más bien, combina ahorro, ¿cierto? Con contribuciones de reparto, ¿cierto? Combina ambas. Entonces no es un sistema típico, no es el de Suecia, por ejemplo, porque Suecia solo tiene reparto en el sistema de cuentas nacional. Nosotros vamos a tener ahorro. Por lo tanto, la rentabilidad no es solamente, como lo considera Suecia, la tasa de crecimiento, sino que hay una rentabilidad que tiene que ver con una rentabilidad real de las inversiones, ¿sí? Y por lo tanto va a ser una mezcla probablemente entre la rentabilidad real de esas inversiones, de ese componente de capitalización colectiva, con la tasa de crecimiento. No, ¿sí? Pero estamos en conversaciones para determinar mejor eso. Sí, no queda tanto tiempo para ir cerrando las preguntas. Y lo último, Claudia, también. Entiendo entonces que termina, de acuerdo al sistema que ustedes piensan, se terminaría el retiro programado, que es provisto actualmente por las administradoras de fondos de pensiones, y también las rentas vitalicias desde las compañías de seguros de vida privadas serían rentas vitalicias administradas por el Estado. ¿Esa es un poco la propuesta de Gabriel Boric? ¿O habría también complementariedad de las compañías de seguro privadas eventualmente para una renta vitalicia? Porque no serían fondos de los trabajadores, sí. No se puede, no hay una tasa de venta, no hay nada que vender. No sé si me explico. Sí, hay que entender que son distintos mundos igual. Los que ya están jubilados por esos mecanismos... No, me refiero al flujo, sí, me refiero al flujo. Al flujo, al régimen, digamos. Claro, en régimen... efectivamente tenemos un modelo en el cual la pensión en realidad es una renta vitalicia en el sentido de que es una pensión calculada y segura. Provista por el Estado, no provista por ningún privado. Provista por el sistema público, perfecto, claro. Perfecto, ¿no? perfecto. Ahora, puede haber un complemento de todas maneras, ¿no? Como lo hay en todos los sistemas, ¿cierto? Como lo hay hoy día mismo el ahorro en distintas fórmulas, ¿cierto? Perfecto. Pero eso complementa. Guillermo, me gustaría que complementaras, entiendo que pidiendo la palabra, y además te quiero preguntar algo respecto de esta misma pregunta, perdón. No, dale adelante con tu pregunta. No, me interesaba porque acá se habla de una rentabilidad nocional, un poco anclado o en consistencia con lo que es el sistema, que se vincularía con una tasa real, efectivamente, de rentabilidad que entregaría las inversiones, pero también con algo de crecimiento a largo plazo. Pero el concepto nocional es un concepto bien interesante, un concepto desde el español de noción, algo estimado, pero desde el inglés es algo más bien imaginario. ¿Cómo operan, tú tienes una experiencia tremenda a nivel internacional de este tema, cómo operan las cuentas nocionales y la rentabilidad que entregan en los sistemas nocionales en términos de rentabilidad? ¿Y cómo se comparan, por ejemplo, con lo que ha ocurrido en los últimos años, para no comparar 40 años, los últimos 5 o 10 años, con las cuentas administradas por la gestión privada? Bueno, la verdad que el sistema nacional puede entregar distintos tipos de reglas para su propia operación. Y lo que se hace ahí básicamente es registrar aportes para que eventualmente en el cálculo futuro de los beneficios que esa persona va a obtener, se consideren estos aportes con alguna rentabilidad que es completamente decidida en forma, por así decirlo, administrativa, ¿no? Y no hay, digamos, únicas maneras de hacerlo. En el fondo, mientras más alta sea la rentabilidad que se le considera, es más alto el incentivo a hacer aportes. Perfecto. Ahora, el problema es cómo hacer que el sistema cierre, ¿no? Porque el problema es de que muchas veces las contribuciones terminan por ser insuficientes para los beneficios que se consideran. Y ahí es donde viene el crujir del sistema y los problemas financieros, que muchas veces terminan en que pensiones que deberían ser mantenidas en términos reales se nominalizan y son comidas por la inflación, que es una de las típicas salidas, digamos, para los desequilibrios del sistema. Y otras veces directamente el sistema incumple y no paga los beneficios que serían, digamos, nocionalmente calculados. Hay un compromiso. El sistema de las cuentas individuales, digamos, y con capitalización, tiene la ventaja de que va a pagar
la rentabilidad que el sistema genere. Y si el sistema es rentable y si el sistema es seguro, va a pagar. Con diferencia, sí, porque pueden haber épocas mejores, épocas peores, puede haber gente que ahorra más, que ahorra menos, pero va a pagar más o menos en línea con lo que se puede proyectar, digamos, de acuerdo a las tasas de rentabilidad que están. Hay un compromiso de tiempo con ustedes. Tengo la última pregunta. Les pediría ser lo más breve posible para poder terminar en la hora. Vamos con la última pregunta de la audiencia. ¿Cuál va a ser el mecanismo que van a tener que evaluar tempranamente si el sistema propuesto funciona? ¿O van a esperar 30 años para saber si funciona? Me imagino que es el mecanismo para corregir el modelo que ustedes traten de implementar. Lo más corto, lo más acotado posible. Partimos, Claudia, y seguimos, Guillermo, contigo. Sí, está interesante la pregunta. Creo que estamos mirando la experiencia sueca aquí, que ha hecho un cambio que ha permitido, digamos, ellos generaron una institución tienen un sistema parlamentario, el Parlamento de una institución más bien técnica, ¿cierto?, que no solamente diseñó e implementó, sino que está evaluando hasta el día de hoy, desde hace 15 años, evaluando constantemente el funcionamiento del sistema para ir actualizando, ¿cierto?, los parámetros. Y creo que esa es una experiencia que estamos mirando porque queremos que sea evaluado constantemente para poder también ir fortaleciendo el sistema y haciendo las modificaciones que se necesiten, ¿cierto? Ellos también han hecho algunas modificaciones, de hecho, en el intertanto, que permitan, ¿cierto?, fortalecer el sistema y que sea un sistema legítimo para todos nosotros, ¿sí? Perfecto. Esa es la que estamos siguiendo. Guillermo, ¿qué actualización? Yo me imagino que es una suerte de postventa. ¿Qué servicio de evaluación van a hacer ustedes? El sistema tiene que tener su evaluación, digamos, continua, ¿no es cierto?, y proyección de las pensiones, y de acuerdo a eso y a su evolución se deben proponer reformas. La verdad que no se esperó 30 años. Hubo de parte de los expertos muchas propuestas y muchas veces llamadas de atención respecto al efecto que iban a tener el sistema sobre las pensiones. Y de hecho se generaron 2 comisiones presidenciales Comisión Marcel y hicieron Comisión Bravo. propuestas. Sí. Y de eso ha pasado casi 20 años. Y la verdad que fue el sistema político el que no tomó acción, porque no estuvo dispuesto a entregarle la mala noticia a la gente. Y ahí fue donde fallamos, la incapacidad política de actuar oportunamente. Los técnicos han hecho su tarea y tienen que seguirla haciendo. Y el sistema político tiene que ser sensible a escuchar con tiempo estos llamados y actuar con tiempo, actuar preventivamente, antes que el problema le explote en la cara. La creación de los multifondos del 2002, en septiembre, el tema de la actualización de la tabla de mortalidad después de casi 20 años, a mediados de la década del 2000, la Comisión Bravo en su minuto, a fines del gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo, la Comisión Marcel, que generó varios cambios en el inicio del primer mandato de la presidenta Bachelet. Bueno, hartos inputs que han recibido desde el punto de vista técnico, pero efectivamente hay un tema ahí al debe probablemente de la clase política para impulsar ajustes o cambios a un sistema que desde el punto de vista de rentabilidad pareciera ser que no tiene mayor cuestionamiento. Los cuestionamientos vienen respecto del monto de las pensiones. Guillermo Lefort, Claudio Sangüesa, me despido en un minuto con ustedes. Quiero agradecer a AFP Habitat porque hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Claudia Sangüesa, muchísimas gracias por habernos acompañado, economista, doctorada en Cambridge, académica e investigadora, integrante del equipo económico de Gabriel Boric, que nos entregó luces sobre los elementos centrales que el candidato presidencial del Frente Amplio tiene para aspirar a la presidencia de Chile, y Guillermo Lefort, economista, doctor en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles, académico, consultor, director de empresas, que también integra el equipo económico de Sebastián Sichel, dándonos, ¿no es cierto?, los elementos centrales, los brochazos centrales de lo que Sebastián Sichel plantea en materia previsional para aspirar a la moneda. Les agradezco muchísimo la audiencia en este segundo encuentro de un ciclo de conversaciones sobre temas económicos previsionales que estamos realizando habitualmente entre AFP Habitat y Pauta,
y los estamos esperando para una próxima actividad. Guillermo y Claudia, muchas gracias por haber estado con nosotros y muy amables por haber participado. Que tengan muy buenos días. Esta fue una edición de Seminario Hablemos en Pauta. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.